Esta porción se llama Shoftim. Y bueno, es la parashá o la porción número 48, ¿sale? También podemos ver esta porción es del libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18, al capítulo 21, versículo 9. Aquí ya lo tenemos también aquí en el proyector. Bueno, pues esta porción tiene por nombre Shoftim y lo que significa jueces. Ese es su significado. Y bueno, vamos a darle lectura, ¿le parece? Ya tiene la cita, es del versículo 18 y vamos a darle lectura del versículo 18 al versículo 20. Acuérdense, capítulo 16. Y dice así la bendita palabra en el 18. Dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Eterno tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Eterno tu Dios te da. Bueno, pues ahí le vamos a hacer una pausa. Y bueno, pues desde la primera palabra es a jueces. Ahora bien, hay algo muy importante que nosotros debemos de conocer, es que el Eterno, nuestro Creador, hay con tres, juicios que juzga al mundo. Y uno de esos juicios es Mishpat, el segundo es Tzedek y el otro es Gesed. Ahora, ¿por qué debo de saber esto? Primeramente debo de saber que Mishpat, de hecho hay una porción que se llama Mishpatim. Bueno, Mishpat es un juicio tajante o un juicio literal. El de Tzedek, que es un juicio evaluando la situación. Y el tercero, que es experto nuestro Padre, es Gesed, que es un juicio con bondad y misericordia. Ahora, bueno, puedo decir cómo se aplican estas cosas. Bueno, nosotros sabemos que digámoslo así, por el pecado del hombre, dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, digamos que en este juicio, o en este tipo de juicio, Dios le ha dicho: pecaron, transgredieron, entonces ¿qué merecían? Muerte. Es algo literal. Transgredimos algo y no hay vuelta de hoja, digamos. En el segundo es en el Tzedek, que entonces Dios evalúa la situación y entonces ve la parte, del hombre y la parte de por qué lo hizo, cuáles fueron sus circunstancias, evalúa todas esas cosas. Y lo tercero, que le mencionaba hace un momento, es experto, porque él juzga con un juicio de bondad y misericordia, porque él mismo envió a su Hijo para que pagara la deuda por nosotros y de esa forma todos tuviéramos vida eterna y ya no una muerte. Entonces, de estas tres formas, el Eterno juzga a este mundo, ¿sale? Bueno, solamente es como un dato que usted debe de saber, porque sabemos que el juez justo es el Eterno. Él es el único juez justo que tenemos. Ahora bien, también debemos de saber que el poner jueces, digámoslo así, que viene desde la antigüedad, y lo vemos, ya nos han explicado, ya se nos han enseñado las 7 leyes noágidas, ¿verdad? Las leyes de Noah, que el Eterno le reveló a Noé, y que asimismo, digámoslo así, tenemos que practicarlas. De hecho, esas leyes son universales
Y la séptima ley habla exactamente de poner cortes de justicia, ¿sale? Y solamente como dato, usted anote la cita solamente, es en Génesis 9:6 que hace referencia a este dato, ¿sale? Entonces, vemos la séptima ley, Noágida, en Génesis 9:6, pero también vemos cuando un suegro le recomienda a su yerno poner jueces. ¿Y a qué nos referimos? A Yetro, ¿verdad? También hay una porción dedicada a Yetro, y eso está, para que usted también lo anote, es en Éxodo 18, capítulo 18, versículo 13. Y ahí viene, de hecho hasta el encabezado de su Biblia dice nombramiento de los jueces, ¿sale? Ok, bueno, ¿cuál era el fin o el propósito? Porque además de eso tenemos un libro en la escritura que se llama Jueces, un libro completo. Entonces, ¿qué función tenía un juez en ese tiempo o en este tiempo también? Bueno, era evaluar, ¿verdad? Era evaluar con sabiduría si alguien había robado, si alguien tenía una propiedad, si alguien había hecho algo. Se presentaba ante el juez y él era el que juzgaba, decir, ok, a ti te toca esta sanción o reprensión y al otro le toca esto. Entonces, la función de un juez pues era muy importante, también muy grande, y con una responsabilidad muy grande, porque si emitía un juicio mal o si no evaluaba las dos partes, entonces pues no era, digámoslo así, tan justo. Ahora fíjense, aquí en la escritura donde vemos la porción dice, no tuerzas el derecho, o sea, no aceptes el soborno. Y de soborno dice que el soborno literalmente significa torcer la justicia, tener una negociación para obtener algo personal. Entonces vemos que ahora no debería de ser así, pero lo hay. ¿Y qué pasa? A veces, digamos, hacen acepción de personas y a lo mejor ven a alguien bien vestido, le hacen caso, si no, pues no le hacen caso. Entonces, para Dios, dice que aquí nos da una instrucción de cómo tenían que ser esos jueces. De hecho, habla ese, no tomes soborno, no tuerzas el derecho y no hagas acepción de personas. Entonces, esta porción, digámoslo así, literal, así como ahorita la estamos leyendo o como la estamos, digamos, deteniéndolos minuciosamente, habla de los jueces. ¿Y ahorita quiénes son los jueces? Bueno, porque en el tiempo de Mashiach, obviamente también estaba un tiempo donde, y bueno, vamos, ¿qué le parece si la buscamos? Es en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 15, y ahí le voy a pedir a mi hermana Catherine que se levante y lo hable fuerte, para que así comparemos este tiempo, desde Génesis, Éxodo, el libro de los jueces, aquí el libro de Devarim, pero también, digámoslo así, en el tiempo de nuestro maestro. Sí. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. A ver, un poquito más abajito. 22:15. Ajá, Mateo 22:15. Y más abajo dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda de tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la descripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ok, ya está ahí. Bueno, aquí vemos qué cuestión estaba, ¿verdad? Querían, dice que aquí buscaban, ¿verdad? Que él, digámoslo así, que él rechazara esas leyes, digamos, del César, pero él fue toda su vida sabio, y aquí pues no fue una excepción. Aquí dice: a ver, muestren quién está en la moneda.
Y entonces, ¿a qué se refería eso? En que hay que darle, de hecho hasta alguien que no es creyente dice esta frase de hay que darle al César lo que es del César y hay que darle a Dios lo que es de Dios. ¿A qué se refiere eso? Pues a ponernos a cuentas con nuestras leyes que están aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque digamos que para nosotros obtener algo, digámoslo así, en cuestión del gobierno, en cuestión de muchas cosas, nosotros que tenemos que pagar algo, impuestos, luz, agua, o sea, es un derecho. Y que pues nosotros no podemos decir, ay, pero ¿por qué a nosotros sí nos cobran y a otros no les cobran? No, es algo que por ley nosotros debemos de pagarlo porque estamos recibiendo un beneficio. Ahora, otro ejemplo, por ejemplo, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 11. Aquí el maestro tiene una conversación con Pilato, pero él le dice algo. Y se lo voy a parafrasear. Él le dice, bueno, ¿y a poco no me dices nada? ¿No sabes que yo tengo autoridad? Y entonces él le resume y le dice, sí, pero toda autoridad te fue dada ¿por quién? Por el Señor, por mi Padre que está en los cielos. Entonces él reconocía a la autoridad aquí. Ahora, ¿qué era un juez? Era una autoridad. Que en ese tiempo, ¿quiénes eran ellos? Eran figuras de autoridades. Y así como por ejemplo, en figura de autoridad, que era el Pilato, que eran las leyes del César, pero también las leyes espirituales, como lo vemos cuando él va con Juan el Bautista y él se bautiza. ¿Por qué? Porque él conocía principios de autoridad y él nunca hizo pues yo soy el Hijo de Dios y no obedecer o no someterse a esas leyes, ¿sale? Entonces, digamos, imagínense, él como el Hijo de Dios, como perfecto que fue aquí en la tierra, ahora imagínense nosotros cómo debemos de actuar, ¿verdad? Ahora, no solamente eso, para que él pudiera pasar en la sinagoga y él poder leer los rollos, él tenía que haber ya estudiado, él tenía que ya haber estado ahí en la sinagoga. Entonces, nosotros podríamos decir, imagínense cuánto trabajo hacía, ¿verdad?, el maestro. Nosotros también debemos de hacer, pero sobre todo que debemos de respetar a nuestras autoridades, a toda figura de autoridad. Ahora, puede decir, bueno, ¿quiénes son mis autoridades? Hay tanto autoridades físicas como autoridades espirituales que son puestas aquí en la iglesia, y a todos debemos de honrar, respetar, ¿verdad? Y debemos de amar. Y esto vamos a corroborar con el apóstol Pablo, que nos dice en cuanto a lo que es las autoridades. Vamos a ir al capítulo 13 y versículo 1 para que le dé lectura a mi hermana Marisabel. La carta a los Romanos 13, 1. Amén. Dice así la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así es. Entonces aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice, sométase toda persona. Y ese de sométase como que hasta el solo hecho de la palabra, si no lo entendemos bien, podemos, digamos, torcerlo. Decir, híjole, pues tenemos que estar así, todo sí. Pero no, el someterse es mostrar respeto, honrar, no descubrir su desnudez, por ejemplo. Si tenemos alguna situación, si no estamos de acuerdo, si vemos los defectos de los demás y muchas otras cosas que son nuestras autoridades, lo que debemos de hacer es primeramente ir con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Mira, yo considero esto, pero pues realmente tú muéstrame qué es bueno, qué es lo que yo debo de hacer, cómo yo debo de contribuir y cómo yo puedo dejar de estar viendo esos defectos en los demás, porque si bien es cierto, todos tenemos defectos, nunca vamos a llegar a la perfección en esta tierra, porque todo el tiempo vamos a estar aprendiendo y vamos a aprender hasta de nuestros errores, vamos a aprender mucho aquí en la tierra. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? En lugar de juzgar, debemos de amar, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ir ahora a la primera carta a Timoteo, que también el apóstol Pablo le dice a su discípulo, en el capítulo 2, versículo 1, yo le voy a dar lectura, dice así: exhorto ante todo
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjense, está hablando de figuras de autoridad, pero aquí habla de para que vivamos quieta y reposadamente. Obviamente nosotros sabemos, bueno, ahorita en la actualidad, cuando vemos un policía nos tendría que transmitir, digamos, seguridad, ¿no? Pero a veces decimos, híjole, ¿quién sabe ahora para qué me va a parar, ¿no? Por ejemplo, va en su automóvil y demás. Pero pues si estamos bien, tenemos nuestra licencia, vamos bien en el kilometraje, tenemos bien nuestros faros, tenemos todo eso bien, pues no debemos de preocuparnos. Nos vamos a preocupar si andamos sin licencia, si no hemos pagado verificación, si no hemos hecho tantas cosas. Entonces ven cómo las leyes se hicieron para protegernos, que si cumplimos esas leyes, imagínense las de Dios, si cumplimos las leyes terrenales, hay una protección en nuestra vida. Y obvio, tiene que haber un juez que dictamine, ok, no sé, una persona robó, una persona asaltó en un autobús o demás. ¿Para qué está el juez? Para decir, ok, entonces su sentencia va a ser esta, o su manera de pagar lo que hizo es esto. Ok, bueno, hasta aquí vemos cómo literalmente en esta porción nos habla, ¿verdad?, de el hecho de los jueces y que ellos tenían que juzgar con justo juicio. Ok, bueno, ahora vamos a ir un poco más allá. Ahora vamos a ver en lo que es el juzgar a la ligera y no precisamente como una autoridad. Todas las personas tendemos mucho a juzgar. Cuando vemos algo, cuando no hacemos algo, cuando estamos de desacuerdo en algo, y ¿saben qué? Nos convertimos en jueces. Esa es la palabra, porque nosotros entonces ya no creemos que nos equivocamos, ya no creemos entonces que tenemos también deficiencias, sino que ahora nosotros nos ponemos en un lado de juez, de, no, yo lo que digo es lo que es, y si no lo hacen como yo quiero, o como yo pienso, o como me enseñaron, entonces todos están mal. Y yo creo que éramos una de las personas que juzgaba a los demás. Yo espero que ya se nos haya quitado eso, ¿verdad?, en el transcurso de la palabra, pero éramos esos jueces y no éramos nada justos, porque no evaluábamos, porque no sabíamos, porque desconocíamos, porque éramos ignorantes en muchas áreas. Pero ahora el Eterno nos habla de esta palabra, ¿verdad?, que es el juzgar a los demás. Y dice, ¿qué dice la Biblia sobre el juzgar a los demás? Ya, y es más, hasta también como autoridades, como por ejemplo en nuestra casa, como padres, como por ejemplo pastores, como figuras también de autoridad, porque todos tenemos una figura de autoridad y somos una figura de autoridad para alguien. Entonces dice, ¿qué dice la Biblia, verdad?, sobre el juzgar a los demás? ¿Qué cree que diga la Biblia de juzgar? ¿Qué nos dice el maestro de juzgar a los demás? Vamos a la siguiente imagen. Fíjese, aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 1 y 2, dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida que miden les será medido. Entonces fíjese aquí, yo creo que con esto nos quedaríamos, ¿verdad?, decir, no juzguen porque serán juzgados, y porque así como hacemos juicio con otras personas, un día podrían ser que nos estén haciendo a nosotros el juicio, ¿verdad? Ahora fíjese, en esta imagen, ¿qué nos puede decir? Fíjese, dice en el encabezado, ¿verdad? Dice, tu papel es amar y no juzgar. Pero fíjese, si ve este varón que está ahí, está tatuado, tiene su playera y todo, pero tiene su Biblia. Entonces, de ese lado está una mujer, ¿verdad?, que todos van a la iglesia. Y esta mujer dice, está atado en el nombre de Jesús. Imagínense, ya se está reprendiendo esta mujer. Ahora está este hombre con corbata, bien vestido, ¿verdad? Y dice, ¿cómo puede creerse cristiano?
Y en la tercera imagen le dice, también está un hombre, ¿verdad? Dice, Dios mío, ¿qué es esto? Como espantándose. Y bueno, esta imagen nos dice mucho que emitimos muchos juicios, no sabemos si apenas está en su proceso de restauración, no sabemos por qué hizo tantas cosas, pero lo importante es que la misma palabra nos da corrección de las cosas que debemos de corregir en el momento adecuado. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo, ¿verdad? Noé, en nuestro papel como hermanos, como hijos de Dios, es amar y decir, híjole Señor, tú vas a obrar y vas a trabajar en la vida de las demás personas, pero no estar juzgando. Fíjese, aquí en otra cita, es en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 3 al 7, y dice, no juzguen, vuelve a decir, ¿verdad? Y no serán juzgados, y no condenen, y no serán condenados, perdonen, y serán perdonados. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Una madre y una hija. ¿Por qué? ¿Por qué elegí esta? Porque cuando estamos jóvenes o cuando estamos adolescentes, en nuestra edad, siempre vamos a ver mal a nuestros padres, porque nos dicen las cosas cuando nos corrigen. Y creemos que nuestros padres son lo peor, ¿verdad? Yo creo que hay muy pocos hijos que realmente valoran esa, esa disciplina, sino que tendemos hasta como hijos a juzgar a nuestros padres. Pero entonces dice, perdonen y serán perdonados. Ahora, aquí en esta imagen, espero que sí la alcance a ver, pero fíjense, dice, nunca juzguen a alguien sin conocer su historia completa. Y aquí viene este joven con un buen de cargas, como todos hemos llegado a los pies de Dios. Y fíjese ahí dice, creció sin familia, perdió su trabajo, terminó su relación, perdió a alguien cercano, no tiene dinero para vivir, su negocio, o sea, está en la ruina en todos los aspectos. Pero aquí vemos a tres compañeros de él, ¿verdad? O tres conocidos, y comienzan a criticar. Por eso es muy fácil criticar. Y le empiezan a decir que es muy negativo, que es muy raro, y es más, hasta uno le dice y le menciona, no hay que hablarle, mejor hay que excluirlo. Entonces vemos cómo es que emitimos juicios sin antes conocer todo lo que viene atrás. Esta cita es en Santiago 4:11. Dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Y fíjense, habla de qué? De no hablar mal, de no juzgar, de no criticar, de no señalar. Vamos a la otra imagen. Y fíjense, esta frase me gustó mucho porque tiene que ver mucho con nuestro propósito, porque dice, la crítica tiene que ver más con lo que hay en el corazón del que habla que con la realidad del criticado. Y fíjense, ahí en esa imagen todos sabemos que para identificar dónde vamos a ser buenos, dice que cuando nos entristece algo es, digámoslo así, que posiblemente el Eterno nos va a usar en esa área para trabajar, ¿sí? Porque sentimos carga por algo, ya sea por los jóvenes que están en adicción, quizás por las mujeres maltratadas, quizás por las personas que se divorcian, no sé. Pero dice que lo que te enoja, lo que te irrita, lo que te saca de control es con lo que debemos de trabajar. Entonces, esa crítica dice que cuando nosotros criticamos a alguien, tiene que ver mucho más con lo que hay en nosotros mismos. Entonces, si nosotros tendemos mucho a emitir juicios y a criticar muy seguido, debemos decir, híjole, ¿qué está pasando conmigo? A lo mejor yo soy la que no soy tolerante y no hago sinergia de equipo. Ahora fíjense en Mateo 7:5, ¿verdad? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y miren esta imagen, usted imagínese que así nos vemos cuando nosotros estamos como, ay, pues que el hermano esto y es que el hermano el otro y todo, ¿no? Y qué comparación tiene lo que nosotros tenemos en nuestro ojo y lo que nuestro hermano tiene. Entonces,
cuando, digámoslo así, llega a nuestra mente el criticar a alguien, híjole, qué mal me voy a ver si empiezo a juzgar a alguien. Y así mismo nosotros, digámoslo así, de una manera inconsciente, estamos señalando a los demás, porque no lo hacen bien, a nuestros ojos, no quiere decir que sea correcto, sino es a nuestros ojos no lo hacen bien. Y después, fíjense, en esta imagen también es muy buena, porque dice, ¿te enteraste del pecado de fulano?, le dice, ¿no?, el joven. Y entonces el Señor le contesta, ¿verdad? No, dice, yo estoy muy ocupado corrigiendo los míos. ¿Qué debemos de hacer en esta situación? Debemos de mejor decir, si alguien viene a nosotros a querer juzgar a otro, mejor decirle, no, yo estoy de verdad tan ocupado en mis cosas, en las cosas que yo debo de trabajar conmigo, que ni siquiera tengo tiempo para poder estar señalando a otra persona. Y después vuelve a decir, las personas son veloces para juzgar a los demás, pero lentas para corregirse a sí mismas. Imagínense si nosotros primeramente nos viéramos en un espejo todos los defectos que tenemos, todo lo que nos falta crecer, y que decimos, híjole, me falta esto, ¿no? Como que no lo estoy haciendo bien, como que yo no estoy obedeciendo esto que me dijeron mis pastores por medio de la Biblia, como que no estoy aplicándome en las cosas de mi padre, como que todavía tiendo mucho a criticar, como que todavía tiendo mucho a juzgar. Imagínense cómo nos veríamos en un espejo. Y después dice, hay gente que es especialista en ver los errores ajenos, pero ciega para ver los propios. Hay otra imagen que me gustó mucho, y es esta, dice, todo lo que nos irrita, y hablaba de la otra imagen, lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos, y ahí mismo, entonces cuando queramos hacer o emitir juicios, mejor hay que ponernos en el espejo y ver todos los errores que nosotros tenemos antes de siquiera hablar mal en contra de alguien. Y fíjese, aquí dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, más, dice, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces, bueno, esto yo creo que también nosotros hemos estado, es más, lo decimos, de la abundancia del corazón habla la boca, y nosotros lo que hablamos habla mucho de lo que nosotros somos. Entonces, esta porción también nos enseña, bueno, en la última imagen, fíjense aquí, por ejemplo, dice, cuando apuntas con el dedo, recuerda que 3 dedos te señalan a ti. Entonces yo creo que todos vamos a quedar con esta situación, ¿verdad? De decir, híjole, antes de señalar a alguien, antes de señalar los errores de otra persona, debo de ver primeramente mis errores. Ahora fíjense, ya vimos la primera parte, que fue los jueces, literalmente puestos que tienen autoridad, que digamos están para mediar entre dos personas con problema. Pero también habla y también se aplica en el querer juzgar, y que nosotros al juzgar nos ponemos como jueces, pero no jueces justos, sino unos jueces injustos. Pero ahora va más allá, todavía es mucho más allá. Y esta porción también nos habla de que debemos de poner jueces para nosotros. Ahora, ¿por qué debemos de poner para nosotros? Dice que en la traducción más original dice que el Eterno envía que pongamos jueces para nuestros portones. Y se acuerda que en una porción ya nos explicaron también cuáles son nuestras puertas, lo que hablamos, lo que vemos, lo que escuchamos. Dice que debemos de poner jueces y oficiales en nuestras puertas para que nada incorrecto entre a sabotearnos. Y fíjense, aquí en esta porción, en este bloque, digámoslo así, habla de que, por ejemplo, ahorita estamos próximos a una fiesta. Y digo próximos porque todavía tenemos, gracias al Eterno, nos da un mes muy importante, que es el mes de Elul, en el cual debemos de hacer esto. Debemos de
hacer un escaneo personal, no de los demás, no de mi hermano, no de mi vecino, no de mis padres, no de mis hijos, no de mis hermanos, no de mis tíos, nadie de nadie, sino nosotros tenemos la tarea en este mes que viene de estar viendo minuciosamente las cosas incorrectas que tenemos y decir, híjole, este año ¿cuánto he crecido? ¿Qué tanto me he esforzado por ya no estar escuchando chisme? ¿O qué tanto me he esforzado para no hablar mal de mi prójimo, de mi hermano y de las personas? ¿Qué tanto me he esforzado para, en lugar de hablar de los demás, hable la palabra de Dios? ¿Qué tanto me he esforzado para que, en lugar de estar escuchando a lo mejor algo que me va a inquietar, yo decir, híjole, ¿qué tanto he escuchado predicaciones, enseñanzas, audiolibros? Fíjese, ahorita, en la actualidad, y digo, el Eterno es tan bueno, muchos lo usan para mal, pero el internet ahorita de verdad es lo máximo. ¿Por qué? Porque usted dice, híjole, pues no tengo para adquirir un libro, o es más, no soy me tardo mucho leyendo. Pues ¿qué puede hacer? Bueno, un audiolibro, y está edificando su mente, está edificando, está circuncidando sus oídos, sus puertas. Entonces tenemos este tiempo de preparación, el cual debemos de estar minuciosos de que nada incorrecto entre, de hacer una limpieza, porque vamos a llegar en ese día que se va a emitir un juicio, y ese juicio dictaminará cómo nos va a ir todo un año. Entonces, ahora sí, nos vamos a presentar delante del juez justo, que es nuestro Padre, y ahí le vamos a exponer, Señor, pues la verdad este año pues no me apliqué bien en el ministerio, no me apliqué a lo mejor bien en el servicio, lo hice de mala gana, lo hice como si fuera para los hombres y no lo hice para ti, juzgué mucho, me puse en tu lugar, porque es más, el claro ejemplo que tenemos nosotros es que Dios es tan bueno, y lo leímos al principio, Él nos juzga con tanta bondad, que si así le presentamos nuestro caso literal con Él, Él es bondadoso, Él es justo para perdonarnos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de juzgar menos a los demás y mejor poner nosotros los jueces en nuestros portones. Si usted sabe que a lo mejor sus ojos le son ocasión de caer, mejor ciérrelos, voltéese o vea algo productivo. Si a lo mejor usted cree, y porque usted sí se conoce, que a lo mejor tiende mucho a hablar, porque digo, casi la mayoría que estamos aquí somos mujeres y todas las mujeres hablamos mucho. Entonces, si no edifica lo que hablamos, mejor cállese. Y dice en un libro que me gusta mucho esa frase, y entonces dice en este libro, es el poder de la esposa que ora. Y entonces dice, no todos los defectos del esposo. ¿Y qué le dice la autora? Bueno, porque obviamente es su vida, y dice que ellas se decían, cállate y ora. Entonces, ¿para qué quejarnos o para qué juzgarnos? Mejor callarnos, y a que sí le debemos de decir todas las cosas es a nuestro Padre Celestial. ¿Sale? Entonces, bueno, pues hacemos una pausa y vamos a